Muchas gracias por estar aquí puntualmente. Yo soy la doctora Lizeth Gálvez y siempre estoy muy contenta de compartir con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que los psicólogos tratamos mucho en la terapia y por eso pensamos que podría ser muy valioso poder platicar de ello en recomendaciones concretas y ver por qué es tan importante, ¿no? Algunas veces nos damos cuenta que uno se siente mal o se siente fracasado o triste porque no sabe cómo decir las cosas que piensa, que siente, que necesita, ¿no? Y nadie nos dice que es algo que tenemos que aprender. Y es por eso que se vuelve un tema de los psicólogos. El día de hoy invité a dos de los miembros del grupo pues de estas reuniones, ¿no? Y estoy muy contenta de que podamos compartir esto con ellas y con ustedes, y que podamos construir algo padre. Pues primero voy a presentar a la psicóloga Melissa Bermúdez Pavón, que va a estar haciendo así. Ella ya terminó la carrera en la Facultad de Psicología de la UNAM, en el área clínica y de la salud, y ha llevado actividades, o sea, ha realizado actividades de investigación e intervención muy amplias para ser tan joven, de hecho, por ejemplo, de evaluación de ansiedad, depresión, habilidades sociales dentro del centro de la Facultad de Psicología, el Centro de Servicios Psicológicos de la facultad. Ha trabajado en prevención y atención de consumo de sustancias y en atención en crisis en el Hospital Gea González y el otro en otro centro de la facultad también. Tiene una formación y certificación aparte de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y del Instituto Mexicano de Seguro Social y del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Actualmente está terminando su servicio social con nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología dentro del grupo, pues dentro de este grupo de trabajo que le llamamos biopsicosocial de cáncer de mama. Y pues la verdad es que es una psicóloga muy entusiasta y que estoy segura que le va a ir muy bien y la vamos a extrañar además cuando se vaya, pero mientras todavía no se va. Y la licenciada Lidia López, que es licenciada en psicología por la facultad, obtuvo el título de convención honorífica en el Departamento de Neuropsicología y Grupos de Apoyo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, investigando sobre cuestiones que tenían que ver con el cerebro y la atención. Ha participado en actividades de divulgación de la ciencia, en conmemoraciones de la Semana Internacional del Cerebro, que eso es algo que se trabaja mucho en la facultad para enseñarle a las personas y a los alumnos sobre cómo funciona el cerebro. Y ha impartido también materias pues, muy similares a los temas que vimos la otra vez, en neurocognición y psicofisiología. Actualmente también está a punto de terminar su maestría y bueno, pues la parte aplicada la ha hecho aquí con nosotros también en el instituto y en el grupo. Pues bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación. Creo que me desoí. Sí, se perdió unos segundos. Bueno, decía que bienvenidas, muchas gracias por aceptar la invitación y el micrófono es todo suyo. Ok, bueno, voy a compartir la pantalla y me avisan cuando ya puedan verla. Listo, ¿la pueden ver? Listo, Meli. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todas. Siempre es un gusto para nosotras estar con ustedes acompañándolas en todos estos talleres. Y pues ahora con esta oportunidad que nos dio la doctora Lizeth para platicar con ustedes este tema, que como ya les comentaba, es muy importante, ¿no? ¿Y por qué hablar este tema si pensamos que es algo pues tan cotidiano, ¿no? Algo que a lo mejor pensamos que es algo con lo que aprendemos ya desde toda la vida, ¿no? Sin embargo, hemos visto mucho en los motivos de consulta, tanto de forma individual y también en estos talleres, por ejemplo, en los de pareja, con los hijos, que es un tema que siempre está presente, ¿no? Y bueno, ¿en qué momento nos comunicamos? Pues la comunicación está presente en todas partes, ¿no? Es básicamente
la herramienta principal con la cual interactuamos con las demás personas. Y nos comunicamos, bueno, como ya decía, con la familia, con nuestra pareja nos comunicamos, con nuestros hijos, pero además de este grupo que es principal, nos comunicamos también con otras personas. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿en qué otros casos necesitan comunicarse? A ver, ustedes platíquenme. ¿Les dejamos el micrófono abierto o quieren que yo elija a alguien? A ver, creo que aquí hay algo en el chat. Ah, ok. Si quieren puede ir comentando en el chat o con su micrófono en qué otras situaciones es importante comunicarse. Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Marisela. Sí, en mi caso me cuesta mucho trabajo comunicar mis emociones, mi estado de ánimo. Nada más vivo con mi hermano, entonces con él me cuesta trabajo, o sea, yo quisiera que él me comprendiera y me entendiera antes de yo decírselo. Y nada más con mi carácter de mi cara de mal humor, pues ya se da cuenta, pero, o sea, yo no me sé expresar ante él. ¿Sabes qué? Me siento mal por esto, me duele esto, quiero que hagas esto. Simplemente yo quiero que ya con mi cara de mal humor él me entienda y lo haga, me comprenda. Ok, claro, sí, o sea, como decías, nos comunicamos mucho con la familia, ¿no? No solamente con los hijos, ¿no? Con la pareja, sino que también con los hermanos. Y algo muy importante que dijiste es que nos comunicamos no solamente con nuestras palabras, sino que también con nuestro cuerpo, con las expresiones que hacemos, ¿no? Además de que nos comunicamos con la familia, ¿en qué otros casos fuera es que nosotros nos comunicamos? Por ejemplo, nos comunicamos a veces con los vecinos, ¿no? Con la gente externa. En el trabajo, claro, es muy importante aprender a comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestro jefe, ¿no? Con todas las personas, porque aquí también es un equipo importante, con los médicos también, con las enfermeras, con todo el personal, es muy importante aprender a comunicarnos, ¿no? Muy bien. Pues como ven, todas las interacciones están envueltas por esta comunicación y es importante aprender a hacerlo en una manera que no sea efectiva, pero también que sea sana, ¿no? Tanto para nosotros, también como con las personas que nos vamos a estar comunicando. Y bueno, para tener un poquito más claro qué es la comunicación, aquí tenemos este pequeño esquema, ¿no? Y bueno, la comunicación es una acción que, como les decía, nos permite transmitir ideas, los sentimientos, razonar, argumentar. Es el medio más importante para interactuar con las demás personas y se va a componer de los siguientes elementos que son, bueno, aquí tenemos el emisor, la persona que va a dar este mensaje, el canal, aquí puede ser hablado, pero también hemos visto que, por ejemplo, ya utilizamos el Zoom, el teléfono, el WhatsApp, ¿no? Tenemos también el receptor, que es la persona pues que va a recibir este mensaje. Y en la conversación estos papeles pues se van a cambiar, ¿no? Unas veces vamos a ser emisores, quienes vamos a dar el mensaje, y otras veces vamos a ser el receptor. Toda esta acción se va a llevar en un contexto. El contexto es la situación en donde nos estamos comunicando. Esto es muy importante porque es muy diferente cómo hablamos cuando estamos con nuestra familia y es muy diferente cómo hablamos cuando estamos con nuestro jefe o cuando estamos con los médicos, ¿no? Modificamos a lo mejor las palabras, el tono, y esto va a ser, como les comentaba, muy importante para que sea efectivo lo que queremos dar a conocer. Y también que no solamente nos vamos a comunicar de forma oral, ¿no? O con nuestra voz, como decía Marisela,
utilizamos también nuestra cara. Yo, por ejemplo, siento que uso mucho las manos para hablar, ¿no? Vamos a utilizar también el cuerpo, ¿no? Son elementos muy importantes. ¿Y cómo es que aprendemos a comunicarnos? Pues bueno, desde que nacemos, y también ustedes lo pueden ver si tienen a lo mejor bebés en casa, ¿no? Aprendemos a comunicarnos por cómo vemos a los demás, ¿no? Por esta imitación, imitamos palabras, imitamos gestos, ¿no? Después, conforme vamos creciendo, seguimos todavía aprendiendo a hablar, ¿no? Con los demás. Por ejemplo, en la escuela, con los amigos, aprendemos frases, pues tenemos ya algunos chistes locales, ¿no? Como le pueden decir. Y conforme crecemos igual, aprendemos otras dinámicas para saber interactuar con los demás. Por ejemplo, con la pareja, es muy común que nosotros aprendamos frases, aprendamos como costumbres, formas, ¿no? Y también nuestra pareja aprende cosas, pues, de nosotros. Sin embargo, a lo largo de todo este proceso, no siempre aprendemos a comunicarnos pues de la forma más eficaz, ¿no? Muchas veces lo que queremos decir no siempre utilizamos como las mejores palabras, a veces nos cuesta trabajo decir el cómo nos sentimos, lo que necesitamos, ¿no? Ahora, aquí les voy a explicar las formas en que nos podemos llegar a comunicar. Hay que aclarar que no todos y todo el tiempo nos vamos a comunicar pues de la mejor manera, ¿no? Hay situaciones en donde nos comunicamos de forma efectiva, pero hay casos en los que no. Lo que es importante es identificar estos momentos en donde tenemos que a lo mejor aprender otras formas, ¿no? Un tipo de comunicación que está presente y que a lo mejor ustedes han experimentado muy seguramente, tanto de ustedes hacia otras personas o de otras personas hacia ustedes, es la comunicación agresiva, ¿no? Este tipo de comunicación se va a caracterizar porque nosotros siempre vamos a defender nuestros derechos personales, siempre vamos a expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero ojo, aquí lo hacemos de una forma que no es la más adecuada para la situación y también para la persona que nos está escuchando, ¿no? Porque violamos pues los derechos que tienen las otras personas. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando llegamos a discutir, ¿no? Cuando pues siempre queremos ser quienes tienen la razón, cuando únicamente lo que yo digo vale, ¿no? O únicamente lo que yo siento es lo que va a importar, ¿no? En ese momento. Estamos expresando, pero no estamos respetando que pues la otra persona piensa de forma diferente y siente muy diferente a nosotros. Para tener más clarito cómo es que se da esta comunicación, aquí tenemos esta tabla en donde tenemos los comportamientos que no son verbales, los comportamientos verbales y las consecuencias, ¿no? Vamos a empezar con el primero. Cuando nos comunicamos de forma agresiva, nuestro cuerpo y nuestra cara se va a manifestar en esta forma. Tenemos esta mirada fija, como de amenaza, viendo así feo a la persona. Hablamos de forma muy alta, incluso hasta alzamos la voz, ¿no? Hasta pareciera que pues queremos callar a la otra persona, ¿no? También hablamos de forma muy fluida, muy rápida y hacemos gestos que pues son para amenazar, ¿no? Me comentan en el chat que no pueden ver la pantalla. Yo sí la puedo ver, Meli. No sé si más bien Medrano sea un problema de tu dispositivo, de tu celular o de donde estés conectado. Pero si sigue ocurriendo el problema, nos avisas para ver si podemos apoyarte. Uh-huh. De todos modos, yo aquí lo voy a explicar hablado para que lo puedan escuchar y de todos modos, cuando ya puedas ver la pantalla nos indicas para que nos regresemos a verla, ¿ok?
Bueno, vamos a continuar. Les comentaba que también los gestos son pues siempre amenazantes, ¿no? Como este clásico, ¿no? Que de la mano, el señalamos, estamos siempre con la mirada, pues como enojados, estamos serios. Muchas veces ni siquiera vemos a la persona, ¿no? Como que le pelamos los ojos, ¿no? Como que, ay, es que otra vez tú no, es que tú hiciste, es que tú siempre, ¿no? Y las frases comunes que podemos ver en esta comunicación es, harías mejor en, haz, ten cuidado, ¿eh? Debes estar haciéndome una broma, ¿no? Si no lo haces, es que tú no sabes, tú debes de, o es que estás mal, ¿no? Estas son como las frases típicas que utilizamos cuando tenemos esta comunicación. Lamentablemente, los efectos que va a tener esta interacción, pues bueno, van a ser los siguientes, que tenemos conflictos con las demás personas, ¿no? Con la persona que estamos hablando, con la familia, con los hermanos, con los hijos. Y pasa que cuando ya tuvimos esta plática, al último sentimos culpa, ¿no? Porque seguramente pudimos haber lastimado a la persona, no nos sentimos frustrados porque nunca llegamos a un acuerdo, nada más, pues le dije 1000 cosas, ella me dijo cosas, pero nunca llegamos a algo, ¿no? Como les mencionaba, lastimamos a los demás, perdemos oportunidades, nos sentimos tensas y lo que va a pasar muy comúnmente es que nos empecemos a aislar, ¿no? Por no saber cómo manejar estas conversaciones que son difíciles, que se necesitan tener, pero que si no las sabemos llevar de forma adecuada, pues van a tener estas consecuencias, ¿no? Y bueno, un ejemplo clásico para que nos quede muy claro, hemos visto que pasa mucho esto con la pareja, ¿no? Que cuando tenemos algún problema, por lo general, en vez de que nosotros escuchemos, de que nosotros expresemos de forma clara, pues siempre es así con esta discusión, ¿no? Con este tono alto, estamos molestos y utilizamos estas frases, ¿no? Por ejemplo, cuando llega tarde la pareja no sé, íbamos a ir juntos al Lincán, pero pues mi pareja pues llega tarde, ¿no? A la cita. Entonces es de así, ¿no? Es que tú siempre llegas tarde, siempre es lo mismo contigo, nunca puedes hacer nada bien y la pareja pues se siente mal o se puede poner a la defensiva, ¿no? Este es un ejemplo que yo les puedo dar. ¿Ustedes han visto o han experimentado este tipo de comunicación alguna vez? Ya saben que pueden abrir su micrófono o por el chat. Las escuchamos. Yo casi siempre. ¿Quién? Marisela. Maricela. Ok, a ver, ¿nos puedes poner un ejemplo para que nos quede más claro a todas? Todas y todos. Pues sí, o sea, siempre hablo así agresivamente, como que yo soy la autoridad. Y siempre no pido por favor, como que ordeno las cosas. Y cuando, como dice, cuando mi hermano llega a llegar tarde o que le pido un favor y no me lo hace, me pongo como leona y le reclamo y me altero y luego sí me queda esa tristeza y bueno, me siento mal de que me comporté mal con él. Claro. Sí, es común que hay ocasiones en las que nosotros así llegamos a responder, ¿no? Esto no quiere decir que seamos pues malas personas, ¿no? Quiere decir que a lo mejor necesitamos aprender algunas frases, hay que aprender a identificar, ¿no? Cuando está pasando esto. Creo que es muy importante que tú ya te diste cuenta que esta comunicación está muy presente, especialmente pues con tu hermano, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de comunicación, que sería el que está en el siguiente extremo, ¿no?
Tenemos por una parte la comunicación agresiva y en el otro la comunicación que es pasiva. Y esta va a ser todo lo contrario a la que ya mencionamos anteriormente. Por ejemplo, en la conducta pasiva, aquí no somos capaces de expresar lo que sentimos, lo que pensamos y nuestras opiniones. Siempre las frases típicas es, por ejemplo, el yo no cuento, mis sentimientos no importan, mis pensamientos no son importantes y las demás personas o la otra persona es superior. Yo no soy nadie y lo que yo digo no cuenta, ¿ok? Las características principales que vemos aquí en el comportamiento corporal, en nuestra cara, es que siempre miramos hacia abajo, nunca vemos a los ojos, hablamos bajito, apenas si nos pueden escuchar lo que decimos, vacilamos, o sea, nunca vamos al punto, siempre sacamos más tema y nunca decimos las cosas claras. Negamos que es importante lo que está pasando y nuestra postura pues es así como chiquita, ¿no? Nos hacemos chiquitas, encorvadas, ¿no? Y las frases típicas son como es que quizás, supongo, me pregunto si, oye, ¿crees que podríamos únicamente, solamente, no crees que, es que, pero, ¿no? Bueno, está bien. No, o sea, pues sí me siento un poquito mal, pero pues no importa tanto. O sea, al rato se me pasa, ¿no? O sea, nunca le damos esa importancia a lo que sentimos o a lo que nosotros pensamos. Y también esto pues nos trae diferentes consecuencias. Por ejemplo, nos trae conflictos interpersonales, nos sentimos a veces con depresión, tristes, no, nos sentimos con este desamparo y tenemos una imagen pobre acerca pues de nosotros mismos, ¿no? De lo que valemos, de si somos importantes. También perdemos oportunidades. Esto también es muy importante porque nunca expresamos lo que necesitamos, nos sentimos tensas y sentimos que no tenemos el control de lo que estamos viviendo, ¿no? Esto yo, por ejemplo, he visto que sucede mucho cuando llegan a las citas médicas y pues se quedan con muchas dudas, ¿no? De lo de los tratamientos, de lo de la operación, de lo de la quimio, pero pues por no querer expresar mis dudas, lo que yo opino, lo que yo siento, pues dejamos que las cosas pasen, ¿no? O decimos, no, pues mejor ya no pregunto para no molestar al médico, ¿no? O mejor ya no hablo porque si no van a decir que no puse atención, ¿no? Ahora quiero que alguna de ustedes me dé un ejemplo o si han experimentado este tipo de comunicación. ¿Quién nos quiere compartir? Ok. Bueno, en lo que van pensando en algún ejemplo, les voy a compartir otro para que pasemos al siguiente cuadro, que a lo mejor va a quedar más clarito, ¿no? Otra forma de comunicación pasiva es, por ejemplo, cuando vamos a un lugar a comer, nosotros pedimos algo para cenar, pero nos traen algo diferente, ¿no? Y por no decir que eso no era lo que nosotros queríamos, pues ya nos comemos a la fuerza lo que nos traen, ¿no? Esto también pasa muy comúnmente. Y en medio de estos dos extremos tenemos lo que es la comunicación asertiva, lo cual implica expresar de forma directa y clara nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros derechos y opiniones, pero sin amenazar o castigar a los demás y siempre respetando a la otra persona. ¿Okay? Las características son, por ejemplo, siempre vamos a ver a los ojos a la persona, vamos a estar parados firmes, bien, vamos a hablar de forma fluida, nuestros gestos son firmes, son claros, la postura recta y las respuestas son directas. Aquí vamos a ir al punto, ¿no? Y las frases que utilizamos son yo pienso, yo siento, quiero, hagamos, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué piensas?
¿qué te parece esto? ¿No? Y las consecuencias van a ser benéficas, ¿no? Tanto para nosotros como la otra persona, porque vamos a resolver diferentes problemas, nos vamos a sentir satisfechos, relajados y pues con control, ¿no? Esperaríamos que esta sea la comunicación que siempre utilicemos de forma preferente, ¿no? Tanto para poder comunicar lo que nosotros sentimos, pero también para poder escuchar a la otra persona y que lleguemos a un acuerdo que sea el más benéfico para ambas partes. Y aquí tenemos un cuadrito que les mencionaba para que lo podamos ver de forma más visual. Tenemos los extremos, que es la comunicación agresiva, ya mencionamos cómo se presenta, en el otro, la pasiva, y en el centro, este balance, que es la comunicación asertiva. A continuación, mi compañera Lidia va a explicar algunas sugerencias, algunas técnicas que podemos utilizar para que nos comuniquemos de forma asertiva. Ok, pues en esta parte quisiera que pusieran mucha atención porque después vamos a hacer algunos ejercicios con algunas situaciones donde se les haya dificultado aplicar esta comunicación asertiva. Entonces, generalmente esto que ya nos comentaba Meli, que son las características de los tipos de comunicación, muchas veces no vamos a poder siempre aplicar la comunicación asertiva. O sea, es muy probable que, bueno, más bien es difícil aplicar la comunicación asertiva, pero un buen comienzo pues es darnos cuenta que puede que esté utilizando más la agresiva, puede que esté utilizando más la pasiva, pero que la asertiva pues va a ser la que nos va a permitir sentirnos mejor también con nosotros mismos en el sentido de que estamos cumpliendo con los derechos o las necesidades que nosotros tenemos, aun cuando, por ejemplo, aunque yo me comunique asertivamente, pues no llegue a tener el resultado que estoy buscando o el objetivo que estoy buscando con esa comunicación. No, perdón. En esa está bien, Meli. Entonces, podríamos comenzar identificando por qué nos es difícil comunicarnos asertivamente. Muchas veces nos cuesta trabajo llegar a aplicar la comunicación asertiva porque no tenemos el entrenamiento en los comportamientos o las acciones que podemos programar para llegar a hacer esta comunicación asertiva. Ya nos decía Meli que no va nada más de lo que nosotros podemos decir a nivel verbal, sino, o con palabras, sino también con lo que podemos expresar con nuestro cuerpo, con la mirada, con el tono de la voz, que eso es muy importante. Seguramente si ustedes están más agresivas, el tono de la voz va a subir y también como la claridad y el uso de las palabras que vamos a estar utilizando. Otra razón puede ser porque en esas situaciones donde estamos presentando ese problema para comunicarnos asertivamente, nos sentimos tan ansiosas o tan tensas que no logramos concentrarnos en lo que está pasando o en lo que la situación requiere para que yo logre tener esta comunicación asertiva. Entonces puede ser como la falta de control de esa ansiedad y la falta de control de mi atención para poner atención a lo que es necesario en este momento. Y en ese sentido, por ejemplo, se suele utilizar mucho la parte de relajación también. Es algo que nos va a beneficiar para poder llegar a esta comunicación asertiva. También puede ser, por ejemplo, porque mientras estoy en esa situación, eh, tenga algunos pensamientos que me estén generando ruido o que me estén generando malestar. Pensamientos, por ejemplo, de que no soy capaz de llegar a comunicarme con esta persona. Por ejemplo, nos comentaba Marisela en la situación con su hermano. A lo mejor simplemente estoy teniendo pensamientos que están generando que yo me sienta más agresiva y entonces pues lo que salga sea un comportamiento agresivo hacia él, o puede ser en otro tipo de situaciones pensamientos sobre mí mismo, como pues simplemente no lo voy a lograr, soy un inútil, no puedo hacer esto bien, cosas por el estilo. Son cosas que nos decimos y que van a generar dificultades también para poder llegar a la comunicación asertiva.
La siguiente, por favor, Meli. Entonces, otra parte muy importante, ya les decía Meli que algo importante de la comunicación asertiva pues es que nosotros podamos defender nuestros derechos, pero también bajo el conocimiento de que la otra persona también tiene estos mismos derechos, ¿no? Y que deben de ser respetados. Y algunos de los básicos son estos que tenemos en esta diapositiva, que los vamos a ir leyendo. Tenemos derecho a mantener tu dignidad, respeto, comportándote de forma asertiva, incluso si la otra persona se siente herida, y siempre y cuando no violes los derechos de los demás. Es decir, saber que estos derechos también los tiene el otro, pero incluso aunque la persona pudiera llegar a sentirse un poco herida, pues lo importante es que tratemos de tener en mente que estos son los derechos básicos que deben de ser preservados. A ser tratada con dignidad, con respeto, a rechazar peticiones sin tener que sentirse culpable o egoísta, a experimentar y expresar sentimientos y opiniones, a hacer menos de lo que eres humanamente capaz, derecho a decidir qué hacer con tu propio cuerpo, tiempo y propiedad, a cometer errores, siendo responsable de esos errores, a tener necesidades y que éstas sean tan importantes como las de los de los demás, y a pedir que éstas se satisfagan y decidir si satisfacemos las de los demás, pero por ejemplo en este caso pues también entender cuando, aunque yo esté haciendo una petición, pues también los otros no tienen como tal la obligación de satisfacer esas necesidades, porque ahí entraría la parte de ellos están decidiendo si pueden satisfacer esas necesidades que yo estoy solicitando, ¿no? A ser escuchado y a ser tomado en serio. Entonces, algunos de estos derechos les suenan, los han visto, por ejemplo, afectados en algunas de las situaciones donde les cuesta trabajo comunicarse. Coméntenos en el chat o a través del micrófono. ¿Qué opinan? Ok, si no, ahorita esta parte es importante porque vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a tratar de tener en mente estos derechos, ¿ok? La siguiente, por favor, Meli. Y lo que vemos aquí es una serie de pasos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación asertiva. La comunicación asertiva va a depender mucho de la situación en la que la queramos aplicar. Cómo la vamos a aplicar va a depender de esa situación. Incluso, por ejemplo, factores de si nos cambiamos a otro país, la cultura que tenga ese país va a determinar si la comunicación que estoy teniendo, por ejemplo, incluso estos derechos que les mencionaba pueden cambiar y eso puede modificar que a lo mejor en ese otro país o en ese otro contexto o en esa otra situación, la comunicación que estoy teniendo en este momento pues no sea del todo asertiva. Entonces, el primer paso que tenemos aquí pues es describir la situación, es decir, la situación en la que me está costando trabajo comunicarme asertivamente, ¿qué es lo que está pasando en ella? Generalmente hay un factor, por ejemplo, aquí podrían, alguien quisiera como darnos un ejemplo donde haya notado que no está siendo asertiva del todo. ¿Alguien que quiera compartirnos un ejemplo de que le esté ocurriendo en este momento? Por ejemplo, yo no soy asertiva cuando estoy con el médico. Ahí Okay. soy muy pasiva, me intimidan los médicos, las enfermeras, y pues sí, muchas veces me he quedado con las dudas por la pena de no preguntar o sentirme cohibida. Ok, eso es una situación que creo que no únicamente le sucede a Marisela, entonces gracias por el ejemplo, Marisela. Entonces, la situación ya no la describió ella. Identificar cómo actúo normalmente es el paso número 2. Ella ya nos dice, pues
como que me intimidan, me siento como que no les puedo preguntar. Y entonces, ¿qué es lo que haces, Marisela? O sea, con esta situación, ¿qué es lo que tú haces? Ahí, ahora sí que como me intimidan, pues ya me quedo con todas las dudas y sí me da cierta impotencia de que no pude expresar o hacer mis preguntas o expresar cómo me sentía en ese momento. ¿Ok? Y si se dan cuenta, pues, ¿qué tipo de comunicación sería el que está teniendo Marisela con esto que nos ha dicho? Ya podemos identificar qué tipo de comunicación está teniendo. ¿Alguien logró identificarlo? Si se dan cuenta, Marisela está teniendo un tipo de comunicación más pasiva. Ok, perfecto, perfecto, Paula. Sí, justo es una comunicación más pasiva porque, pues incluso ella dice, me siento intimidada, ¿no? ¿Y qué es lo que llegas a pensar? Que sería el paso 3, identificar pensamientos relacionados. ¿Qué es lo que piensas tú? O sea, que te hace sentir intimidada. En el pensamiento es en la enfermedad, de que si sigue progresando o en que si no hay mejoría. Ah, ajá, pero eso es como a lo mejor con relación a las dudas, pero por ejemplo, con esto que me decías, pues es que ya no pregunto. ¿Qué es lo que puedes estar pensando que te haga ya no preguntar o que te sientas intimidada? Como que siento que doy mucha molestia, como que me da pena y me genera un conflicto de inferioridad, se puede decir. Ok, perfecto. Entonces ella ya nos dijo como, pues estoy generando mucha molestia, a lo mejor les estoy quitando el tiempo, pueden ser pensamientos que ella esté teniendo. Y entonces esta parte también de los pensamientos, el hecho de poder identificarlos, ya es un primer paso también para poder controlarlos y saber que esos pensamientos también pueden, o sea, darnos cuenta que están ahí y en ese momento que vuelva a ocurrir, que yo tenga una duda y que estoy con el médico y me estoy volviendo a sentir intimidada, pues saber que estos pensamientos están teniendo también un papel en el que yo termine comunicándome de forma pasiva. Entonces, en el paso número 4 está la parte de conocer los derechos implicados en la situación, que todos estos pasos que estamos revisando ahorita los podemos hacer como en una hojita de papel y a lo mejor con más detenimiento. Digamos que ahorita lo que queríamos era como hacer una práctica rápida, pero ustedes pueden hacer cada uno de estos pasos con más detenimiento y a lo mejor con ayuda del terapeuta, ¿no? Que estén teniendo. Pero el paso número 4 es conocer los derechos que en esta situación en particular están eh, pues sí, están presentes, ¿no? Digámoslo así, y que merecen ser defendidos. Uno de ellos, pues a lo mejor podría ser el derecho a, pues conocer simplemente la información que necesito sobre mi enfermedad, ¿no? Si es un derecho que está ahí y que, pues es cierto que a lo mejor podemos notar que los médicos están un poco atareados o cosas por el estilo, pero como tal es un derecho que Marisela podría defender. Y ahora, pues el defender no es de que lo voy a hacer con la comunicación agresiva, como que no, pues ahora me explica y no se va a ir de aquí hasta que usted me explique, ¿no? O sea, sino más bien, pues a lo mejor preguntar y manteniendo un tono que le permita al médico saber que uno también está pues seguro, porque a lo mejor ahí entra, a lo mejor si Marisela se queda un poco con esta comunicación pasiva y aún así decide preguntar, pero lo hace, como decía Meli, como vacilando, como con la voz bajita, como de, ay, no, ni me vaya a ver porque me siento intimidada, pues ahí es donde también entra el lenguaje corporal que yo estoy utilizando. Es como, ok, quiero conocer esto y lo necesito por esto y esto, como ser muy claro y mantener un tono de voz firme y a lo mejor ver al médico directamente a la cara, no sé, para que le dé esa sensación de seguridad de que de verdad necesito esto y
y esa es parte de la comunicación asertiva. Otro punto importante pues es identificar un objetivo de esa comunicación asertiva. En este caso, pues el objetivo sería que Marisela logre tener esa información que necesita sobre el tratamiento y que pues es muy importante porque al final el médico es el único que conoce su caso, ¿no? A lo mejor ella puede buscar la información en internet o cosas por el estilo, pero el médico que la está tratando es quien más sabe su caso y entonces la comunicación es muy importante en este caso. Tener buena comunicación con el personal médico que nos atiende. Entonces ella ya nos decía, pues lo generalmente, bueno, ¿cómo es que tú actúas, Marisela, en esta situación? ¿Cómo te comportas? O sea, ¿qué acciones haces? Ya nos decías como, te sientes intimidada, esa en la parte como de lo que genera en ti, pero ¿cuáles son tus acciones en esta situación? Pues por decirlo, si me quedo con alguna duda o así, yo solita mentalmente digo, bueno, nombre sea de Dios, lo que pase, que tenga que pasar. Si hay alguna mejoría, pues la tengo que ir notando, o si no voy teniendo mejoría, pues lo mismo lo voy a ir notando. Yo solita me consuelo. Ok, sí, bueno, yo preguntaba un poco más, bueno, sí, ya dijiste como te consuelas y seguramente lo que pasa es que pues simplemente te vas y te quedas con la duda y en ese momento a lo mejor también puede que sí tengas esos comportamientos como de pues agacharte y bueno, gracias doctor y ya te vas. Esa es parte del comportamiento, pero entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, las respuestas, generar alternativas de respuestas que tú puedas utilizar en esa situación y que pues se acerquen más a esa comunicación asertiva? Creo que ya las mencionaba un poco yo, como el mantener el tono de voz, el preguntar, aunque pues sí lo vea al médico atareado, pues yo necesito esa información y entiendo que a lo mejor tiene su tiempo, digo, no tiene tanto tiempo, pero pues aún así seguir adelante intentando que pues mi pregunta sea resuelta, aunque igual y el médico me dice, pues no, ya me tengo que ir, ya no tengo tiempo, ¿no? O sea, seguir adelante a lo mejor te puede mantener más tranquila. Entonces hay que generar propuestas en esta situación, ¿qué sería lo mejor que yo podría hacer? Y una forma de hacerlo, pues, es imaginándonos en esa situación, imaginándonos, si yo estuviera otra vez con el médico y necesitara resolver esa duda, ¿qué sería lo mejor que yo haría o que le diría para que él pudiera responderme esta pregunta? Y practicar esas respuestas. Si yo ya pensé cuál es la mejor respuesta que yo podría dar en cuanto a comportamiento, en cuanto a lo que las palabras que yo necesito decir, pues practicarlo y evaluar qué tan útil fue esa acción o esa respuesta que yo estoy planeando para la próxima vez que vea al médico. Y ya cuando lo hice, qué tan útil fue. O sea, sí me sirvió, me sentí mejor, me sentí más satisfecha, sí se resolvió mi duda. La siguiente, por favor, Meli. Bueno, y estos serían como los pasitos básicos. Pero aquí hay unas estrategias. Lo principal que les decía, pues es cuidar el tono de la voz, la velocidad, el volumen de la voz, la expresión corporal y facial, elegir las palabras que sean las más adecuadas y como tal hay estrategias que van a ir, unas van a ser más útiles para algunas situaciones y otras van a ser más útiles para otras situaciones dependiendo de lo que quiero transmitir o de lo que quiero comunicar. Por ejemplo, la de disco rayado, esta se puede utilizar, por ejemplo, como cuando, no sé si han ido, más bien, no sé si les han llamado del banco y les empiezan a decir, no, pues es que le ofrezco una tarjeta de crédito y mire que tiene estos beneficios y y ustedes están así como de, pues no, no me interesa, ¿no? Y entonces el vendedor les vuelve a decir, no, que sí, que es muy buena oportunidad y no sé qué. Entonces, en ese tipo de situaciones donde uno en realidad pues no está interesado en
lo que el otro está ofreciendo, podemos repetir la idea que nosotros queremos defender, que en este ejemplo pues sería que no me interesa el seguro o el servicio que me están ofreciendo, y entonces se mantiene un tono de voz que pueda expresar que de verdad no lo quiero, que estoy segura de que no lo quiero, y que a la vez pues eso ayuda a comunicar que de verdad no lo quiero, y es más fácil que la otra persona entienda que no estoy interesada, pero sin volverme a lo mejor agresiva o molesta con estarle repitiendo. Es como de, no, simplemente no estoy interesada, simplemente no estoy interesada, por el momento estoy bien así, y es pues tratando de estar lo más seguro posible. Otra estrategia pues es la afirmación empática, y esta pues nos sirve mucho también para comunicar cuando hay algo que no nos está agradando del todo. Y entonces esto, por ejemplo, podría ser en una situación, o en la situación que también nos comentaba Marisela, en la cual pues hay desacuerdos con su hermano, y entonces uno podría decir, pues estoy enojada contigo porque dejaste los trastes sucios, y entonces yo le podría decir, pues entiendo que no tengas tiempo para ayudarme a lavar los trastes, estoy reconociendo lo que el otro está experimentando, que a lo mejor no tiene tiempo o que no tiene ganas para lavar los trastes, o entiendo, y entonces le digo, entiendo que no tengas tiempo para lavar los trastes o que no tengas ganas de lavar los trastes, pero en realidad pues eso también es algo que está afectando nuestra convivencia en casa, ¿no? Entonces esa sería la parte de la afirmación empática, reconocer que el otro también está experimentando algo en la problemática, pero que también lo que nosotros estamos experimentando es válido y defendible. La otra estrategia es de empañamiento, y esto sirve mucho, por ejemplo, cuando nos dicen algún insulto, y tiene que ver con responder afirmativamente a eso que nos están diciendo. Por ejemplo, alguien llega y me dice, pues es que eres una floja porque no tendiste tu cama. Y yo podría decir, pues probablemente sí soy floja, pero pues la verdad es que también he estado muy cansada porque he tenido mucho trabajo. Entonces es como generalmente cuando es una agresión o un insulto, la otra persona está esperando que nosotros reaccionemos como, ay no, ¿por qué me dices que soy floja? ¿No? O, ¿cómo me vas a decir que soy floja? Y a lo mejor eso podría estar más dentro de la comunicación agresiva, pero en esta forma de responder pues es como, pues sí, igual y sí soy floja, pero pues la verdad es que también he estado cansada, y no llegamos a asumir que eso es cierto, que aunque me están diciendo que soy floja, pues de verdad sí lo soy, ¿no? La siguiente, por favor, Mel. Y esta última técnica nos sirve para expresar molestia de un comportamiento en particular de la otra persona, y se llama TESC digamos, sus siglas en inglés, que son esas letras que están en azul, que pueden ver en azul, y hacen referencia a lo que implica, como a los pasitos que implica el seguir esta estrategia. Por ejemplo, la primera pues es describir el comportamiento que nos molesta. En la segunda es expresar los sentimientos o pensamientos respecto a ese comportamiento que nos está molestando, especificar el cambio de conducta que estamos deseando y las consecuencias positivas y negativas de mantener una conducta, y cómo se afectaría la convivencia en caso de que no se cambiara esa conducta. Por ejemplo, si a mí me molesta, no sé qué, o a ver, alguien que nos dé un ejemplo de algo que les haya molestado últimamente. Tal vez a Erika cuando dice, en mi caso yo tuve que medicarme sola porque le dije al médico que tenía un dolor muy fuerte y no me dio nada para el dolor. Yo creo que eso fue algo molesto. Ok, exacto, pudo haber sido como, pues en realidad no estoy recibiendo la atención médica que requiero, ¿no? Y la molestia pudo haber sido en ese sentido. Entonces, en la parte de describir el comportamiento que nos molesta, pudo haber sido,
doctor, pues resulta que vine el jueves, porque aquí nos dice como especificando el lugar y el momento. Vine el jueves a mi consulta, esa sería la parte de escribir, y le pedí atención al médico tal y me dijo que pues no me iba a dar nada. Yo me sentí que sería la parte de expresar sentimientos, pensamientos. Yo me sentí un poco mal porque pues me sentí a lo mejor sin atender, sin atención, como que no se estaba haciendo nada al respecto con mi necesidad, que era mejorar este dolor. Y, por ejemplo, especificar el cambio de conducta deseada sería, podría ser, no sé, me gustaría que la siguiente sesión o la siguiente consulta que yo tuviera o en este momento usted pudiera darme algo que me ayudara con ese dolor. Y en la parte del C, de las consecuencias del último punto, podría ser en caso de que pues usted no pudiera ayudarme, pues yo me voy a ir de aquí muy, muy insatisfecha y me voy a sentir muy mal, y pues en realidad el dolor tampoco va a mejorar porque usted no me está ayudando a recetarme algo que mejore ese dolor. Y pues quizás podría, a lo mejor eso sería un poco aventurado, pero podría ser que Erika le comentara como en caso de que pues usted no pudiera darme nada, yo podría buscar atención con otro de los médicos de aquí o iría a otro lugar para que pudieran darme atención a este dolor. ¿Más o menos sí quedó claro o tienen alguna duda sobre esto? Ok. ¿Tienen dudas? Ok. Sí, a partir de ahora queríamos hacer como alguna actividad en la cual pues pudiéramos tenerlas a ustedes en grupos separados y que pudiéramos trabajar con esto que hemos visto aquí, con algunos ejemplos que ustedes hayan tenido. ¿Qué les parece la idea? Y bueno, sí, también, doctora, si sí nos da tiempo. Pues la idea es que vuelvan a ver el video y si requieren apoyo específico, por favor, cuenten con nosotras, con nosotros. Y les pido que se queden 5 minutos solamente para resolver la encuesta. Nos vemos la próxima semana para ver qué es ansiedad y depresión y qué podemos hacer con ella. Cuídense mucho y muchas gracias por estar aquí. Gracias a Lidia y a Meli.